Hola, hola, estás caminando con Gigi. En el día de hoy recordemos que reflexiona y solo tú decides. Y hoy vamos a ver a Jesucristo, el Señor. Entonces, es algo muy importante el saber que Jesús es el Señor. Pero para eso vamos a tener un entendimiento de qué es el Señor. Entonces, el Señor es una persona que gobierna. ¿Qué quiere decir? Que es alguien de autoridad, ¿sí? Que es el dueño, que es el amo, que es un propietario, ¿sí? Y Jesús era eso. Pero vamos a verlo en tres aspectos de cómo es Él el Señor. Uno, en su divinidad. Dos, en que Él, como ser el Señor, Jesús es el Señor, merece ser exaltado. Y número tres, que Jesús, como el Señor, es soberano. Entonces, ¿cómo podemos ver esto? Que el Señor Jesús, vamos a verlo en Filipenses 2, ¿sí? Que ahí nos habla en Filipenses 2, del 9 al 11, y dice, capítulo 2, verso 9, 11, dice, por lo cual también le exaltó hasta los sumos y le dio nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla del que está en el cielo y en la tierra y debajo en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Solo a Él se le atribuye, Él es el Señor. ¿Qué quiere decir? Él es el dueño. Él fue puesto en un lugar que merece ser exaltado. Entonces, el número uno, habíamos dicho que como deidad. El título del Señor, eso es cuando se coloca antes del nombre y se proporciona la idea de deidad. ¿Qué quiere decir? El Señor. Anteriormente, en el Antiguo Testamento, era reemplazado como Jehová. El Señor era Jehová en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento se le atribuye el Señor, el que gobierna, el que es dueño, el que es soberano. Dice que Él y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. A Él fue, entonces Él es la deidad, ¿sí? Y número 2 es exaltación. En la eternidad, Cristo posee el título de Hijo de Dios, como lo habíamos visto anteriormente, y en virtud de su relación con Dios, sí, y su obra, el título es del Señor. Por eso habla ahí en Filipenses 2, 9 al 11, dice que por lo cual también Dios lo exaltó, ¿vio? Fue exaltado hasta los sumos y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pero no solo ahí dice eso, también vamos a ver en Romanos para ver que él fue exaltado, sí fue el título. En Romanos, vamos a ver ahí en Romanos capítulo 14, vamos a ver 14, 9, dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Ahí está súper claro. Para esto fue. Para esto. Pero antes del 9, el 8 dice, pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió, por ti y por mí. Y resucitó. Y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Entonces ahí habla, para esto murió Jesús. Pero no solo ahí también habla, sino en Hechos. En Hechos también nos habla sobre Hechos 10.
Hechos capítulo 10, versículo 36, nos dice, Este lo sacó habiendo hecho prodigio y señales de la tierra de Egipto y el mar y en el desierto por 40 años. Sí, Jesús mismo. Perdón, Hechos 10, está en Hechos 7, Hechos 10. Hechos 10, verso 36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Jesús otra vez está diciendo, Él es Jesús. Y en Hechos 2, también en 2:32, dice, 2:32 dice, a este Jesús resucitado, Dios de lo cual todos nosotros somos testigos, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido al Padre la promesa de las Escrituras, Santo, ha derramado esto en vosotros, veis y oís, porque David no subió de los cielos, pero él mismo dijo, el Señor es mi Señor. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepan, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Jesús es el Señor. Dios Padre le dio toda la autoridad, le dio un puesto de gobierno, le hizo dueño de todo, y cuando nosotros decidimos darle nuestro corazón, es para hacerlo el Señor de nuestra vida, ¿sí? Para que Él nos guíe. Pero entendemos que el Jesús, que es el Señor, fue puesto como esa divinidad. Él no es alguien, Él es el Señor, Él es el único, Él es el creador de los cielos, la tierra. Dios mismo le dio esa autoridad, le dio exaltación, ¿sí? Como hemos visto, porque Él es hijo de Dios, y le dio, número 3, soberanía. Él es soberano, Jesús es soberano. ¿Qué quiere decir esto? Que Él tiene el derecho a ser Señor porque Él es el Rey. Él es el Rey de reyes. Porque toda potestad, toda autoridad del cielo fue dada a Jesús de Nazaret. El título del Señor aplica a Jesús por sus seguidores. Significa que aquel por su muerte se ha ganado un lugar. Sí, Él murió para que tú y yo no fuéramos enseñoreados del pecado, enseñoreados de nosotros mismos, porque alguien siempre va a gobernarnos. Pero cuando Jesús llega a nuestra vida, Él nos da como la autoridad que nosotros podamos darle el corazón y darle esa autoridad de que Él sea nuestro Señor y que Él pueda ser el soberano en nuestra vida. Sí, ¿y qué quiere significar eso? Que a través de su muerte ha ganado un lugar y Él es digno de adoración y servicio. El señorío también significa el servicio. Él vino para morir por nosotros, cada uno de nosotros, para que tú y yo podamos vivir plenamente. Sí, y también, por ejemplo, ahí en Marcos podemos ver Marcos 12. En Marcos 12, 29 dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. O sea, otra vez aquí afirmamos lo que habíamos dicho antes. Dios Padre y Jesús son uno solo, junto con el Espíritu Santo. Entonces otra vez, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el primer y principal mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Entonces ahí habla otra vez que Jesús es el Señor. Jesús se le fue dado toda la autoridad, todo el dominio, Él es el amo, el propietario. Cuando nosotros dejamos que Él venga a nuestra vida, a nuestro corazón y nos ayude. Pero no es ese gobierno tirano, no es ese gobierno que Él quiere hacernos daño, no es ese gobierno que Él es, yo hago lo que esto y no, es un gobierno perfecto, es un gobierno donde Él merece exaltación, donde Él quiere lo mejor para nosotros, porque Él quiere que nosotros tengamos un camino de bendición y lo conozcamos a Él, y nos ha hecho con el libre albedrío. Solo nosotros decidimos si seguimos su reinado, si seguimos sus caminos, si queremos que Él sea el Señor de nuestra vida. Y también aquí en Hechos 15:26 dice: hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí otra vez dice el Señor. Él es el Señor. Y en el 16:31 dice, 16:31, ellos dijeron: creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándoles en aquella misma hora de noche, los lavó las heridas, y enseguida fueron bautizados los suyos. Y llevándolos a la casa, les puso mesa y regocijó con todos los de su casa por haber creído en Dios. Cuando fue el día de magistrados, enviaron alguaciles para que soltaran a los hombres. Aquí creyeron en Jesús de Nazaret, estas personas, y le hicieron el Señor de su casa, el Señor de sus vidas. ¿Sí? En Lucas también, en Lucas nos habla, Lucas 6:46 dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante al hombre que edifica una casa, y cuando cavó y hondó y puso fundamento sobre la roca, y cuando vino la inundación, el río, y dio ímpetu contra aquella casa, pero no se pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas cuando el que oyó y no hizo, semejante al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina en aquella casa. Y acá habla sobre ese hombre de dos cimientos. Entonces hacemos nuestros cimientos basados quizás en nosotros mismos, en un gobierno, en otras creencias, en otras religiones, y a veces no tienen fundamento y se caen. Pero dice que si ustedes me llaman Señor, Señor, pero no hacen lo que yo digo, entonces son como esos sabios que edifican una casa, puede ser sin fundamento o con fundamento, pero solo tú decides si haces al Señor el Señor de tu vida, de tu casa. Entonces el Señor es fundado en la fe, es el aceptar a Cristo en nuestro corazón, reconocer que somos pecadores, que necesitamos un Salvador. Por eso Él vino, para limpiarnos de toda nuestra maldad, de todo nuestro pecado, pero solo necesitamos creer. Y si creyéramos en nuestro corazón que Jesucristo murió y resucitó, entonces, y confesáramos con nuestros labios que Él murió, resucitó y que necesitamos de Él, entonces seremos salvos. Y esta es una decisión que está en tus manos. Solo piensa y solo tú
Solo tú decides si aceptar a Jesús en tu corazón y hacerlo el Señor de tu vida, que Él sea el que gobierne y el que te guíe por este camino donde aprendemos muchas cosas sobre cómo vivir mejor y tener una mejor vida bajo el reinado de Él, no un reinado de este mundo, porque no tiene nada que ver con los fundamentos, los principios, con los valores que necesitamos. Como dice, oye tú, Israel, el Jehová uno es. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y al prójimo como a ti mismo, o sea, a tu vecino, aquel que está a tu lado. Entonces el Señor quiere eso, el Señor quiere una mejor vida, el Señor quiere establecer el reino en nuestras vidas, en nuestras naciones, pero eso solo tú decides. Entonces que el Señor te bendiga y tengas una buena semana. Bye bye.